Hola a todos, mi nombre es Sara Jaramillo Y yo soy Catalina. y el día de hoy estaremos hablando sobre la terapia génica, también conocida como terapia genoterapia. Esta es una técnica experimental que utiliza los genes para tratar o prevenir las enfermedades. La forma más común de terapia génica incluye la inserción de un gen normal para sustituir a uno anormal. Ahora les explicaremos un poco más acerca de los tipos de terapias génicas. Para empezar está la ex vivo e in vivo, que son los tipos de tratamiento basado en su técnica. La ex vivo hace referencia al conjunto de procedimientos en que las células que serán intervenidas son previamente extraídas del organismo y llevadas a un medio cultivo donde se aíslan y se promueve su desarrollo. Luego de esto se seleccionan nuevamente para expandir su cultivo y se reintroducen en el tejido del paciente. Una de las grandes ventajas de este tipo de método es que se puede ser más exacto y específico en las células en las que se quiere aplicar el tratamiento. Se puede tener más control, hay menos margen de error y se aumenta la eficiencia de este procedimiento. Después tenemos la terapia génica in vivo, que también es el conjunto de técnicas en las que la información genética terapéutica se introduce directamente en las células del organismo, sin que se haya hecho una previa extracción de estas células. Esto va todo lo opuesto a la terapia génica ex vivo de la que les hablé anteriormente. Este tipo de terapia se aplica más específicamente a las células pulmonares y hepáticas, que son las del hígado. Y se preguntarán por qué, porque la in vivo y no la ex vivo, debido a que este tipo de células son muy difíciles de cultivar o incluso se pueden alterar al estar en un ambiente exterior. Pero a diferencia de la terapia ex vivo, la in vivo puede tener más margen de error. Ahora les voy a explicar otros dos tipos de terapia génica. Estas son basadas en el tipo de células a las que se aplica. La primera es la terapia génica somática, la cual se aplica a las células somáticas, que son las que conforman todos los tejidos de un organismo, exceptuando las células sexuales. Esto significa que la corrección que se aplique al organismo no se va a heredar de generación en generación y se aplica generalmente a enfermedades que provienen de un solo gen. Ahora hablaremos de los vectores. Entendemos por vectores a los sistemas que utilizamos como ayuda en el proceso de transferencia de un gen exógeno al interior de la célula. Ellos facilitan la entrada y la biodisponibilidad intracelular del material genético a transducir y por consiguiente su funcionamiento correcto. Como primer vector tenemos a los vectores virales. Estos son el medio más eficiente para transferir genes. Permiten modificar específicamente una célula o a un tejido para inducir la expresión de genes terapéuticos. Actualmente se investigan diferentes virus que proporcionan la expresión permanente o temporal del transgen. Ahora hablaremos de los vectores no virales. Los vectores no virales engloban aquellas técnicas de transducción donde el material genético es introducido utilizando tanto métodos químicos como lo son el fosfato cálcico o los liposomas, como un método físico donde podemos ver a la biobalística, la electroporación o la microinyección. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de los vectores virales y explicarles un poco acerca de cada uno de estos. Para empezar están los retrovirus, que son virus que poseen una cadena sencilla de ARN, que al llegar a la célula hospedera se transcribe de manera contraria para formar ADN, esto usando una enzima transcriptasa inversa. Estos retrovirus se han usado ampliamente para suprimir secciones patógenas del virus o que pueden generar alteraciones no deseadas en las células hospederas. Ahora tenemos el virus adenosociados. Estos se componen de una cadena sencilla de ADN y para replicarse dependen de la presencia de adenovirus. Y a diferencia de los adenovirus, estos vectores se acoplan directamente al genoma de la célula. Y para finalizar tenemos los herpesvirus, que están compuestos por una doble cadena de ADN y tienen una capacidad para distribuir genes a células pluripotenciales, que son las células que tienen la capacidad de generar cualquier clase de tejido, lo cual es una gran ventaja. Una desventaja es que estos virus se asocian a la producción descontrolada de células como los linfocitos, lo que puede resultar en afecciones malignas en el organismo. En los vectores no virales podemos encontrar los liposomas catiónicos, la transferencia de genes por receptores, la inyección directa de ADN y el oro coloidal.
Los liposomas terapéuticos se basan en las propiedades de las cargas eléctricas del ADN y la superficie celular, pues estas cumplen con una función similar a las proteínas histonas, es decir, interactúan con las cargas negativas de la cadena del ADN para condensar todo ese material genético y de esta manera poder incorporar el gen de interés. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo se lleva a cabo la transferencia de genes por receptores? Bueno, en esta técnica se implantan segmentos de material genético en la superficie de la célula. Esto básicamente con el propósito de que el ADN sea reconocido por los receptores específicos de la membrana celular y pues sean llevados hasta el núcleo mediante endocitosis. Ahora hablaremos de la inyección directa de ADN. Esta técnica consiste en inyectar directamente segmentos de ADN sobre los tejidos afectados. Si me lo preguntan, este procedimiento tiene grandes ventajas, como el transporte de segmentos largos de material genético sin riesgo de modificaciones como ocurre con los vectores virales. Además, puede ser potencialmente efectivo para el fortalecimiento del sistema inmune. El oro coloidal. Para introducir una partícula de oro en las células es necesario que ésta sea disparada a gran velocidad, mediante dispositivos capaces de atravesar la célula sin dañarla, claro está. Esta técnica es utilizada en enfermedades como el cáncer y una de sus ventajas es que llega únicamente a las células superficiales. Ahora les vamos a hablar acerca de un pequeño caso médico de la terapia génica, Candela, la niña con Parkinson que recibirá cirugía genética. Para empezar, quiero darles una pequeña introducción acerca de lo que es el Parkinson. El Parkinson es un trastorno degenerativo que afecta al sistema nervioso, que puede generar movimientos, temblores, rigidez o disminución del movimiento, entre otros síntomas. Canela es una niña que con tan solo 4 edades tiene que sufrir con esta enfermedad y sus padres cargan con un gran peso con ella, que tienen que cuidarla, llevarla a clínicas, estar pendiente de su tratamiento, etc. Teniendo en cuenta que esta enfermedad se ha declarado como incurable. Pero esta niña tiene una nueva esperanza. Se le dará una operación de terapia génica que consiste en introducir en pacientes con una enfermedad monogénica un gen encapsulado en un virus modificado, lo que permite su acceso a órganos y tejidos específicos. Con este vector viral conseguimos reescribir el código genético sustituyendo el gen causante por uno sano y ayudando a genes que ayudan a combatir la enfermedad o desactivando los genes que están ocasionando el problema. A pesar de que esta operación fue planeada para el 6 de octubre, fue aplazada para diciembre y será realizada en Varsovia bajo la dirección del Dr. Krzysztof Bankiewicz. Le deseamos la mejor de las suertes a Canela, que pueda superar esta enfermedad, que tenga una cirugía con éxito y que esto sea un gran avance para la terapia génica. Para mí, la terapia génica se debe seguir aplicando de forma experimental al tratamiento como lo es, por ejemplo, el cáncer o en aquellos tumores que no tienen un tratamiento eficaz o en los que el tratamiento convencional ha fracasado, también como lo es el SIDA asociado al tratamiento antiviral, entre muchos otros, pero no como medio de modificación humana, donde en un futuro podamos observar a los padres creando las características de sus hijos en un laboratorio. Bueno, mi opinión respecto a la terapia génica es que no tiene nada de malo. Siento que debería seguir impulsándose sus investigaciones, sus tratamientos, etcétera, ya que pienso que es algo grandioso para la humanidad y que podría dar muchas esperanzas. Y si de alguna manera se nos ha proporcionado el razonamiento y la inteligencia, es algo que deberíamos usar a nuestro favor, no intentar como no usarlo o ver las cosas negativas. La siguiente estrategia consiste en introducir la receta o gen reparador directamente en el propio órgano defectuoso del individuo. Y como última estrategia, esta consiste en administrar directamente al paciente la receta o gen corrector para que éste alcance el punto a tratar. Bueno, decidimos poner esta pregunta ya que tal vez algunos de ustedes tengan esta duda. ¿Cómo reparar las células anormales? Pues muy fácil y se los vamos a explicar. Les vamos a dar varias estrategias que pueden ayudar a resolver esta duda. La primera estrategia consiste en extraer las células que debemos reparar de un paciente y repararlas en un laboratorio. Después volverlas a reimplantar en el organismo del individuo en cuestión.
La terapia génica sí tiene una gran importancia, no solo ha sido un gran avance en la ciencia, biología, medicina y entre otras ramas, sino que también podría ayudar mucho a la humanidad, ya que permite tratar enfermedades de una forma mucho más exacta, sin el uso de fármacos, solo con la ciencia, y podría dar las esperanzas a muchas enfermedades que supuestamente eran incurables, como lo es el cáncer, el SIDA, el Parkinson, el Alzheimer, entre otras. Así que considero que debería seguir impulsándose su progreso en esta área.